Normalmente cuando hago estas presentaciones, como no viene nadie a presentarme, pues me presento yo y digo quién soy, lo cual ahora mismo pues no sé si debo hacerlo porque casi todos los que estáis aquí me conocéis ya, pero como estoy un poco acostumbrado al ritual, pues yo soy abogado, me llamo José Ortega, nací en la Alameda de San Antón, importante. Estudié Derecho, Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Murcia y como abogado pues he estado ocupándome de colectivos que lo pasan mal en tema de ley de costas fundamentalmente y en tema de medio ambiente también. Fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que agrupaba a todos los afectados de España, había 12 colectivos. Me fui al Parlamento Europeo, le di un disgusto gordo al gobierno de Zapatero cuando el Parlamento Europeo condenó a España por abuso de la ley de costas y pidió que se reformara y efectivamente se reformó en el 2013. Después de esto me encargaron la organización de cofradías de la Comunidad Valenciana, hay mucho ruido, que hiciera todo lo posible por evitar que una multinacional escocesa pusiera plataforma de extracción de petróleo en el Golfo de Valencia y eso salió bien también, hubo suerte y se fueron de vuelta a Escocia en el 2015 y también he tenido suerte porque en el tema que lo conoce muy bien Isabel, de una depuradora que es la primera, la más grande de España, la depuradora de Pinedo, pues conseguí que por razones medioambientales el Tribunal Superior de Justicia hiciera una orden de cierre. Pero a mí realmente lo que me interesa es la otra parte de lo que yo estudié. Como también sabéis muchos de los que estáis aquí, me interesa la espiritualidad primitiva, etcétera, etcétera. Y mi primera novela fue Gilgamesh y la muerte, que lo habéis leído mucho, que es la búsqueda de la inmortalidad y así sucesivamente. Y ahora pues he escrito Una furia, el origen de Dios. Esto es una historia sobre Egipto. Historias sobre Egipto hay muchas. En esta librería podéis encontrar todas las que se quieran. Lo que pasa es que yo creo que esta novela es distinta y especial porque no se limita a contar cosas que suceden. O sea, no es un folletín, y lo digo con mucho respeto hacia los folletines, que son totalmente respetables, que son historias en las que pasan cosas y te entretiene y ya está. Pero falta algo que para mí es importante, que es la trascendencia. Cuando terminas de leer una novela de estas, estás entretenido, o sea, has estado entretenido, has pasado un rato interesante y tal, pero no estás ni engrandecido, ni ennoblecido, ni te han cambiado de sitio, ni has aprendido gran cosa, solamente pues que ya está, has leído esas historias y en fin. ¿Por qué razón esta novela es distinta y especial? Esta novela es distinta y especial porque es la puesta en escena de una teoría de Sigmund Freud, según la cual la reforma religiosa del faraón Amenofis IV en la 18 dinastía en Egipto, cuando se vino abajo, porque este chico murió antes de los 30 años, pues dio lugar a que unos cuantos o unos muchos fieles, entre los cuales había muchos judíos, quisiera buscar otro espacio en el cual poder seguir adelante con el culto del Dios nuevo, el Dios nuevo que había traído este faraón. Y entonces él dice que eso es lo que cuenta el libro del Éxodo. Cuando el libro del Éxodo dice que los judíos se fueron de Egipto, él dice que eso en realidad es lo que pasó en la 18 dinastía, 1350-1400 a.C. aproximadamente, y ya está. Bueno, pues, ¿qué es la reforma religiosa del faraón Amenofis IV? Este es un chico joven, místico, de los poquísimos faraones que sabía leer y escribir, que además escribía poemas al sol, él y todo eso, que de pronto, y no se sabe por qué razón, decide, cuando llega al trono en Tebas, arrinconar a los dioses tradicionales. ¿Qué? ¿Qué? Se halla irregular. Pues no sé qué hacer ya, me voy a poner aquí. Si me pongo de aquí me salgo del foco. Decide
arrinconar a todos los dioses tradicionales de Egipto, que eran dioses antropomorfos, que tenían cabeza animal, y ya lo sabéis, ¿no?, el cuerpo humano, y le da carácter prácticamente de Dios único a un dios que es el dios Atum, que casualmente era el dios creador de una ciudad que está cerca del delta, que se llama Iunu, y que luego, después de los griegos, se llamó Heliópolis, y que era uno de los dos dioses creadores que habían creado el universo según creían los egipcios. Ahí convivían dos cosmogonías armónicas, porque a los egipcios nunca les importó aglomerar teologías y aglomerar creencias. Una era la teogonía de Menfis, que es una ciudad que está portuaria, que está ya muy metida en el delta, con arreglo a la cual el mundo había sido creado por el dios Ta, subiéndose a una colina y mediante la palabra, pronunciar unas palabras mágicas, las palabras de la creación. Y con arreglo a la cosmogonía de Iuno, Heliópolis, el mundo había sido creado por el dios Atum mediante un procedimiento un poco menos elegante, hay que reconocerlo, pero igualmente eficaz a vista de las circunstancias, que era el procedimiento de la masturbación. Entonces, él recogió a este dios Atum y le cambió la morfología, porque era un dios con cuerpo humano y cabeza de halcón. A partir de ese momento Atum ya no tiene forma, se le representa bajo un disco solar, pero sobre todo es el carácter, porque era un dios de la fraternidad, de la misericordia, de la compasión y de la hermandad en todos los hombres, etc. Entonces eso fue un palo para los sacerdotes de Amón, que era el dios de Tebas, que era una corporación muy privilegiada, muy poderosa, que por cierto, dicho sea de paso, ya tenía también esos problemas que no sé si os suenan, que son los problemas de los religiosos con la pederastia, porque ya entonces, en la 18 dinastía, se hablaba de que los niños pequeños que entraban a los templos con 4 años, pues eran objeto también de abusos sexuales, y entonces, pues, bueno, el caso es que él tuvo que escapar de Tebas, porque en Tebas el ambiente era irrespirable y la oposición de los sacerdotes de Amón era brutal. Y entonces hizo algo que yo en la novela lo que he puesto es que fue un intento de reproducir el acto creador de Atón o Atum, que es que se fue en medio del desierto, y ahí donde hay un roar, como dicen aquí, donde no había nada, pues de ahí hizo una ciudad que se suponía que iba a ser la ciudad del amor, de la concordia y de todo eso, pero que no funcionó por diversos motivos, y en todo caso él murió. Antes de los 30 años murió, y cuando murió, pues hay lo que dice Freud es que hay un personaje que claro, Moisés, que se lleva a todos los fieles de Atón, en donde había judíos y otros que no lo eran, se lo lleva a buscar, ya que no podía ser en Tebas porque estaban los sacerdotes de Amón, ya que no podía ser la ciudad nueva, se llamaba Aketatón, porque este chico había muerto, etcétera. Dicen, bueno, pues ahora vamos a buscar otro sitio. Entonces, esa más o menos es la teoría de Freud. Moisés es un nombre que es una deformación de Mosé. Mosé en egipcio significa niño. O sea, Ramose es un nombre egipcio que significa el niño del dios Ra o el hijo del dios Ra, y Tamose es un nombre egipcio que significa el hijo del dios Ta o el niño del dios Ta. Entonces, Moisés se supone que era un egipcio que estaba con ellos y que se lo llevó. Y se entiende perfectamente y se entiende divinamente, y nunca mejor dicho, que los judíos fueran la masa principal de esa muchedumbre errante, porque como Atón era un dios de la compasión, y de hecho el faraón joven había abolido sacrificios humanos que su padre todavía los practicaba, Menofis III, pues eran los principales beneficiarios del nuevo estado de cosas y de ese dios que era tan bueno y que, en fin, porque sacaban ventaja.
Esto es lo que yo creo que se puede decir que le da relieve a la historia, que ennoblece la historia, que hace que la historia despegue y que hace que la historia se diferencie de los folletines o de los bestsellers, donde lo único que sucede es que pasan cosas. Lo que sucede es que aquí en esta historia pues también pasan cosas, porque normalmente si esto es como una historia, como una aventura espiritual, se supone que una aventura espiritual, la del descubrimiento del Dios nuevo, tenía que ser como muy aburrida, ¿no? Y no como una experiencia íntima, con unos procesos puramente mentales que suceden en el chico. Bueno, pues no. También aquí podemos encontrar cosas para no aburrirnos, porque aquí es como ha salido, la historia ha salido así. Aquí hay aventura, aquí hay viajes, aquí hay un enamoramiento de estos como de la dama de las camelias, una cosa inmortal. Aquí tenemos la belleza en estado puro, que es la gran reina de la belleza, que es la reina Nefertiti, que era su mujer. Tenemos melodrama, tenemos momentos de emoción, momentos de éxtasis, y hay un pasaje de la novela en que yo, cuando le escribía, las lágrimas tendían a brotar en mí. Cuando hice el primer repaso, las lágrimas tendían a brotar en mí. Cuando hice el segundo repaso, las lágrimas tendían a brotar en mí, y así sucesivamente, que es un episodio que yo no tengo más remedio de, cuando lo rememoro, pensar en que si alguien tuviera el buen gusto de llevar esta historia al cine, eso en una pantalla grande, doy garantías, dado el tema de cómo es este momento emocionante, doy garantías de que no hay ni una sola persona en el cine que no saque un Kleenex, porque habría lágrimas. Entonces, es una novela histórica con muchísima fidelidad a los hechos históricos, pero también es una historia que tiene una parte de ficción. Esa parte de ficción es cómo el muchacho llega a inventarse eso del nuevo Dios. Yo aquí he introducido la única parte de la historia que es mía, y es que recibe iniciación en un lugar típico de cuento popular, que es una colina hueca, una montaña de cristal hueca, en donde hay un maestro espiritual, que es algo que siempre que puedo pues lo pongo en las historias, que lo instruye en esa divinidad que él plasmó después en Atón. Y quiero decir que he aprovechado al escribir esta historia para hacer yo también un poco de profeta aficionado y exponer en las enseñanzas de ese maestro mi propia idea de la divinidad, que es, él le decía que se trataba de una gran inteligencia universal impersonal. Normalmente, cuando se piensa en la diferencia que hay, en el abismo que hay entre la religión y la ciencia, pues se cree que la religión se opone a la ciencia y la ciencia se opone a la religión. Yo personalmente he llegado al convencimiento de la necesidad innegociable de existencia de la divinidad precisamente a través de la ciencia, porque yo tengo ahí en el ático como bastante más de 100 libros de nutrición, salud, terapias alternativas, muchos de esos libros comprados aquí en esa estantería que hay ahí. Y entonces a través de eso, pues digamos que he llegado a tener una idea aproximada, no solamente aproximada, porque yo no estudio medicina, de el increíble y delicado y sutil equilibrio de todo lo que sucede dentro del cuerpo humano en cuanto a producción de fluidos, de hormonas, de jugo pancreático. Si falla una cosa, la otra se resiente. Hay, por ejemplo, la insulina es antagonista de la dihidroapiandrosterona, que es la DHA, la hormona de la juventud, y así sucesivamente. Entonces todo es muy fino, todo es muy delicado, todo es muy sutil y todo es muy complejo. Y entonces es absolutamente imposible imaginar que eso sea por casualidad. Cuando yo estaba en primero de Historia en Geografía de España, el profesor se le ocurrió decir que estaban pensando algunos
que a lo mejor el origen de la vida fue espontáneo mediante un tema que había en el océano primitivo, una serie de partículas, claro, inorgánicas, porque todos eran todos pedruscos. Y entonces, pues como en Frankenstein, cayó un rayo y de pronto se formó el primer aminoácido y de ahí ya pues para adelante y cada vez más complejo y tal y cual, y al final llegó la vida. Eso es una tontada, porque incluso en la hipótesis de que eso hubiera podido ser así, que no es así, pero eso podría explicar cómo se forma un aglomerado de moléculas, pero un aglomerado de moléculas sin orden, sin criterio, sin estructura y sin concierto. Nada que se pueda comparar a la increíble sutileza de tanto de la estructura como de la anatomía, como de la fisiología de los cuerpos, y no solamente del cuerpo humano, sino de los animales y de los árboles. Y si nos queremos poner ya al límite también de los minerales, porque tienen saber una estructura cristalográfica, y o sea que no creo que eso sea realista. Cuando presenté la novela en Castellón, estamos hablando de esto, y entonces había una profesora de bioquímica, y ¿sabéis lo que dijo? Pues dijo que los científicos más relevantes del ramo habían intentado en los últimos años reproducir la vida en laboratorio y no habían podido, y todos habían llegado a la conclusión de que era imposible explicarse el origen de la vida sin la intervención de una inteligencia del tipo que sea y tal. Yo opino que cuando se dice que Dios es inmensamente majestuoso, que está inmensamente lejano y que está en todas partes al mismo tiempo y que está en nuestros corazones, que se dice mucho esto en muchas religiones, etcétera, pues esto no guarda relación con el imaginar a ese Dios con una barba o sin ella, con dos ojos, con dos orejas, con pies y todo eso. Entonces, la única forma, el único concepto que yo creo que se acomoda a esa gran inteligencia universal, a esa gran majestad y a esa lejanía y al mismo tiempo cercanía, es esa gran inteligencia universal que lo gobierna todo, que lo controla todo, que parece que no está, pero que sí que está, y que si no la tuviera, pues todo se arruinaría y se destruiría, no podría progresar. Y el maestro, y termino con esto, lo que le dice al alumno, dentro de esa cueva de cristal, le pone una comparación que es tan útil como cualquier otra. Le dice, mira, ¿has visto un árbol? Y sí. ¿Has visto que el árbol tiene un diseño armónico en la copa? Si la copa es redonda, pues redonda, y si es de forma de flecha, pues de forma de flecha. Sí. Dice, ¿cómo sabe el árbol qué longitud debe tener cada rama para que se consiga un diseño final armónico? Y le dice, pues no lo sé. Y el maestro le dice, pues claro, no lo sabe y el árbol tampoco lo sabe. Lo sabe la gran inteligencia universal, que es la que dispone eso, con esa gran sabiduría que no se sabe de dónde ha salido, que no se sabe por qué está ahí, pero que está ahí, y que negarla, pues yo creo que es tonto. Bueno, esta es la novela. Yo creo que no vais a perder el tiempo si la leéis, que os va a gustar, que os va a interesar y que además pues vais a lo mejor a experimentar ese proceso que decía yo de ennoblecimiento, de cambiar de sitio y de haber aprendido cosas nuevas, y ya está. Lo digo con todo el respeto a la gente que cuenta cosas que suceden. Hablando de cosas que suceden, quiero comentar y termino ya, una anécdota que me pasaba cuando yo hacía cine. Yo he hecho cine con Juan Piquer, que era un director de culto en Estados Unidos, que ha hecho mucho cine con Dino De Laurentiis en Estados Unidos. Y entonces, cuando él leía un guión, si yo a lo mejor le llevaba un guión, decía, bueno, sí, es interesante, pero pasan pocas cosas. Por eso, cuando he dicho antes que era una historia que normalmente debería ser una aventura estrictamente espiritual, interior e íntima,
ha salido así, ha salido una historia de aventuras, ha salido una historia donde efectivamente pasan muchas cosas, y por eso es por lo que se cumple con el requisito que decía Juan y con el requisito de toda historia. Toda historia tiene que interesar, tiene que enganchar, y yo creo que os va a interesar y os va a enganchar. Y ya está. Y ahora ha terminado la presentación, ¿ya? Y entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna crítica o algo así, pues lo comentamos democráticamente y tranquilamente. Vale, venga. Venga, un poco de debate. Nadie pregunta nada. No me digas que nos vamos a ir a casa. No quiero ofender, pero no quiero ofender. Pero yo, cuando estoy en casa de doña Pepi, de mi madre, y mi madre está escuchando la misa y rezan el credo y dicen que creen en la resurrección de la carne, pues la resurrección de la carne es la carne, ¿eh? Y entonces yo, que el Señor me perdone, pero yo lo que pienso es que entonces en el más allá debería haber urinarios de señoras y de señores, porque claro, el cuerpo, en esta novela hay un debate entre el sumo sacerdote de Atón, que es justamente este Moisés, y el sumo sacerdote de Amón, que es el malo de la película. De la película no, de la novela. Y entonces el sacerdote de Amón le dice: pero si vuestro Dios no tiene forma, ¿cómo le podéis hablar? ¿Y cómo le podéis pedir? Porque no tiene orejas. Es un Dios que no tiene orejas. ¿Cómo os va a escuchar? Es que había en Tebas un templo en el que había unas insculturas de orejas en el muro perimetral de fuera, para que los fieles que no tenían permiso para entrar dentro del templo porque no estaban iniciados pudieran dirigir sus prédicas al dios Amón. Entonces eso le da pie al sacerdote de Atón de discutir, y al final terminan, porque claro, todo es a cuenta de dibujar a los dioses con cuerpo humano y necesidades humanas. El cuerpo humano son necesidades humanas, y al final, pues cuando ya se le funden los plomos al otro, es cuando este le pregunta: ¿los dioses tienen culo? Una pregunta inevitable, ¿eh? Y otras cosas que hay en el debate, y entonces eso no concuerda con la majestad divina, ¿eh? La majestad divina es majestuosa, valga la redundancia, y el culo, pues es el culo. Entonces, eso es más o menos lo que plantea la novela. ¿En qué texto te has inspirado para sacar la información de la época? Pues he seguido muchísimo una novela de Philip Vandenberg que se llama Nefertiti, una biografía arqueológica, que es absolutamente fantástico, es fuera de serie. Es una novela no, es que parece una novela. Es un libro que lo compré hace mucho tiempo, lo tengo tan viejo que cada hoja va por su parte. Ahora cuando lo cojo es una pena. Está totalmente desencuadernado y subrayado y tal. Pero ese libro es fantástico. Tiene una información muy buena, de primerísima mano, es muy recomendable. Y luego mis hijas me regalaron, cuando estaba escribiendo la novela, otro libro que se llama Gente del Valle del Nilo, que es más genérico, pero que también explica bastante de cómo tal. Pero bueno, yo es que aparte de eso, yo cuando hice una tesis doctoral que no me dejaron leerla porque era demasiado chula. Se llamaba Una topografía del más allá, y entonces, entre otras cosas, yo había leído mucho sobre Egipto,
y claro, me había zampado el libro de los muertos, no las ediciones estas que hay por ahí, sino una edición de la editora nacional, seria, anotada por José María Blázquez y Francisco Lara, que son catedráticos de historia antigua, y ese libro lo tengo muy rayado, ¿eh? Y eso es solo una de las fuentes que yo he utilizado, porque como tengo ese vicio de leer cosas de esas y estudiar cosas de esas, pues me he pasado mucho tiempo muy feliz leyendo, estudiando y enterándome de cosas. O sea que he utilizado eso como guía fundamental, pero que ya son muchos años. Yo también escribía en la revista del Museo Arqueológico de Murcia algunos artículos sobre temas de rituales funerarios de la prehistoria y de cosas así de simbología, el cuento popular, etcétera, y ahí también pues había mucho de... Una de las cosas que yo escribí un artículo, esto puede ser curioso, ¿eh? Yo hice una recopilación de cuentos populares del campo de Cartagena y me salieron 2 o 3 cuentos con la misma estructura que se llamaba, era como Periquitico y Periquitica. ¿Sí? Y son dos hermanos que la madre los engaña y le dice una carrera para ver quién llega antes a no sé dónde. Entonces el que llega antes es el chico y coge, lo mete a la olla, la madre lo mete a la olla, lo cocina, se lo come, la hermana no come porque era su hermano, y después, mediante diversos procedimientos que varían según los cuentos, según estén más alterados o menos, ese niño realmente lo que hace es que la hermana entierra los huesos, campo de Cartagena, y entierra los huesos, de ahí nace un árbol, y en el árbol, como una fruta del árbol, aparece el niño resucitado, pero además el niño aparece con una espada en una mano y una bolsa de caramelos en la otra. Eso simboliza el poder. Ese niño está divinizado. Con la espada mata a los padres que se lo habían comido y con los caramelos hace el premio, le da el premio a la hermana por lo había salvado. Bueno, ¿alguien reconoce qué historia es esta? ¿Qué historia es esta? En el campo de Cartagena, luego la he visto los hermanos Grimm y he encontrado una versión también en Guinea Papúa. Esto es el mito de Isis y Osiris. Osiris es un chico joven que es engañado. Le invitan a una fiesta, a su hermano Ser, que era un borde, lo engaña, dice, métete aquí en este sarcófago para que vamos a hacer una prueba a ver cuál de los 42 invitados a la fiesta cabe dentro del sarcófago. Entonces cuando entra Osiris, lo tabletean, lo tapan, le cierran el sarcófago, lo echan al mar a navegar, llega a Biblos, en Biblos encalla, se enreda dentro de un árbol de erica, una acacia, y se queda embutido el sarcófago y Osiris dentro del árbol. Y de ahí es de donde la saca la hermana. La hermana Isis va buscándolo por todo el mundo, en forma de... se convierte en Milano. Y va buscándolo por todo el mundo y lo encuentra en Biblos, lo rescata del árbol y a partir de que lo rescata del árbol, ese niño está divinizado. Entonces es cuando tiene sexo con su hermana y nace Horus, que es es la fundación de la monarquía, porque a los faraones en Egipto al faraón le llamaban el Horus dorado. Entonces todo este mundo es muy fascinante, muy fascinante. Y ahí, ¿quién iba a decir? Pues que esa historia, al final, yo intervine con una ponencia en un congreso de etnología del sureste que se hizo aquí en Cartagena, en el Politécnico, y vine y conté esto. Y que claro, el mito, no es que los cuentos sean una variante pobre de los mitos, no, es que los mitos se han hecho sobre la materia prima de los cuentos, que es distinta. Entonces, el origen de eso es un cuento popular, es como el mito de Gilgamesh. El mito de Gilgamesh, la búsqueda de inmortalidad, todavía se cuenta en Irak, todavía se cuenta como cuento popular.
había un director de cine que es el iraquí, que es el que hizo la película Zaman, el hombre de los juncos, que yo cuando hacía cine, pues yo conocía pues a un productor, ¿no? Y entonces este era amigo del director iraquí. Y entonces el director iraquí un día lo coge y lo arrastra a una librería y encuentran allí una novela que es Gilgamesh y la muerte, que es mi primera novela, que le entusiasmaba, y le dice que su abuela le contaba cuentos de Gilgamesh, porque esa historia de Gilgamesh, bueno, sería muy largo de explicar ahora, pero el caso es que primero fueron tradiciones orales, después las tradiciones orales en época sumeria se pusieron por escrito en tablillas cuneiformes sumerias, y luego hubo un escriba muy listo y muy espabilado de la época acadia, semita, que cogió todas esas historias y le dio unidad en lo que hoy se conoce como el poema de Gilgamesh, en 12 tablillas, que es una historia redonda y muy interesante. Bueno, ¿qué más? El libro de los muertos es de todas las épocas. El libro de los muertos se ponía dentro de las sepulturas para que los difuntos, tiene un montón de fórmulas mágicas para que el difunto pueda alcanzar el más allá. La paradoja que tiene la religión de Egipto, para mí, es que había un juicio de los muertos que se parece enormemente al juicio final de aquí, se parece mucho. Pero esa paradoja está expresada también en la novela. Hay un juicio. En ese juicio, o sea, la cultura egipcia no se puede comparar con nada, no se puede comparar con nada por sus valores morales y éticos. No se puede comparar con nada. En ese juicio se ponía en una balanza una pluma de avestruz que representaba a la diosa Maat. La diosa Maat es un concepto divinizado que es la verdad, lo justo y lo bueno. Y la otra balanza se ponía el corazón del difunto. Si el corazón del difunto era más pesado que Maat, porque pesaba por los pecados, entonces una bestia llamada Anid, que tenía varias partes, una parte cocodrilo, la otra parte hipopótamo, la otra parte no sé qué, se la comía y se terminó. El alma muere ahí. Pero si pasaba el juicio y era un corazón puro, que podía ingresar a lo que llamaban el Aharu, que era la campiña de los juncos, que era el jardín occidental que había aquí en España, en el extremo occidental, claro. Entonces tenía que iniciar un camino muy peligroso. Y el libro de los muertos es una serie de fórmulas que sirven para ayudarle al difunto a hacer cosas muy, muy inseguras y muy difíciles de hacer, como por ejemplo el levantarse de la tumba, el juntar los miembros que pueden estar dispersos, el iniciar el camino, y luego tenía que aprenderse de memoria los nombres de los guardianes de las 7 puertas de la Duat y superar una serie de pruebas. Claro, no tiene gracia, y eso lo cuenta aquí en la novela, es que no tiene gracia que tú seas bueno toda la vida, que practiques más toda la vida, que seas un santo varón toda la vida y que hagas buenas acciones toda la vida, y que luego eso te sirva solamente para tener una oportunidad para iniciar el camino, y si llegas, y si no, pues ya, porque solamente con que no se supiera el nombre de uno de los 7 porteros del más allá, pues ya la palmaba. ¿Qué más? Hablando de la lectura de la novela, ¿se puede distinguir un poco lo que es ficción y lo que son datos históricos? Sí, se puede distinguir, porque lo que es ficción es muy fantasioso. De hecho, lo que he puesto es una historia de vidas pasadas. Hay un libro de un señor que creo que se llama Spaskov o algo parecido, que se llama El plan de tu alma, en el que yo también me he inspirado. Ese libro dice cosas muy interesantes, explica cómo funciona todo en realidad, todo lo que no vemos, la vida, la muerte y el nacimiento.
y el Renacimiento. Entonces ese libro lo que dice, lo he escrito con 2 medium, y ese libro lo que dice es que hay un ciclo constante de reencarnaciones en el que lo curioso del tema y lo que impacta del tema es que dice que cada desgracia o cada evento que nos sucede en nuestra vida lo ha elegido nuestra propia alma antes de encarnarse. Esto es una elección. O sea, si a mí me ha ocurrido una desgracia, como me ha ocurrido, se supone que eso es algo que yo lo había elegido antes. Bueno, y entonces yo eso pues lo he adoptado para la novela y es una de las enseñanzas del maestro. Y efectivamente hay una reencarnación. E incluso pues, tengo que decir una cosa, que es que cuando se habla del maestro, ese que le está enseñando, ese maestro, la chica de la película, que sabía más que él, porque era una especie de mitad mujer y mitad diosa, le dice que ese maestro, ella dice lo que dice el libro dice, el tiempo no es lineal, el tiempo no es una línea de A hasta B, el tiempo es una tela de araña, con lo cual todo está sucediendo al mismo tiempo y todas nuestras vidas las estamos viviendo al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, da un salto al futuro y dice que en este momento ese maestro, que tú sabes quién es, Guillermo, ese maestro en este momento está ayudando a solucionar una injusticia en un territorio que está al otro lado del mar, que es la injusticia de Calblanco, porque todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, esa parte se ve que es de ficción, se ve enseguida. Eso en realidad es un episodio típico del cuento popular, porque el tema de la montaña de cristal como lugar de meta mágica o de iniciación, esto es un clásico. Y luego tiene también otro efecto que es típico de estas historias, es que el tiempo transcurre más lentamente en ese recinto mágico que en la realidad. Todas las historias que hablan de visitas al infierno, visitas al reino encantado, visitas al más allá, suelen terminar con la paradoja de que cuando vuelven al territorio profano, digamos, pues han pasado años y cuando allí habían pasado solo. Yo escribí un artículo también explicando por qué es ese efecto. Se llamaba Contribución al estudio de la distorsión del tiempo en más allá. Eso lo estudié también. Pero que se reconoce enseguida, Y eso enlaza la vida pasada de la chica, enlaza con otra novela que yo escribí, que es La piedra resplandeciente, que es sobre la edad del bronce en Águilas, donde yo estuve viviendo unos cuantos buenos años. Y entonces ahí hay un héroe que hace unas cosas y una chica muy guapa que se llama Aranay. Pues ahora el faraón es una reencarnación del héroe y era Lorain, y la chica es una reencarnación de la chica de la otra novela. Aranay. Pues eso es lo que hay, queridos amigos y amigas.